Vamos a seguir. Por favor, Vicky, seguí ilustrándonos, que vamos maravillosamente bien. Y antes de irnos al recreo, creo que Lautaro quería decir algo o quería preguntarte algo. No sé si... Sí, sí, pero ya se me fue la duda. Lo, Ah, lo- lo respondió el profe ok. después. O Igual, contar si con querés, algo puedes más. profundizar. No, está bien, dejarlo así. Ya está. Este, bueno, nada, estábamos con el tema de las corporaciones. Nada, todo lo que era la producción artesanal y el maestro artesano era básicamente el que tenía como la información y al no transmitirla y al no, digamos, querer multiplicar lo que es el proceso de trabajo, después ese modelo de las corporaciones no pudo empezar a satisfacer todas las demandas que en realidad ya empezaba a haber desde la sociedad, ¿no? Entonces empezó como a tercerizar eh, el trabajo del artesano. Aparte de trabajar en las corporaciones, en paralelo, trabajaban de manera privada en comerciantes que compraban, digamos, su fuerza de trabajo. El comerciante lo que ponía eran los objetos de trabajo y los medios de trabajo, y el artesano, los auxiliares principalmente, o los oficiales, en paralelo iban a lo que eran las corporaciones y generaban su trabajo bajo las normas del comerciante, ¿no? Y ahí empezó, digamos, un poco lo que es la tercerización del trabajo, porque antes las corporaciones lo que hacían era directamente, o sea, el producto que fabricaban era para satisfacer una demanda, linealmente, sin intermediarios. Y acá sí empezó a empezar un poco lo que es la tercerización, porque el comerciante lo que tenía en sus manos, en su poder, eran los medios, los objetos que le proveía al artesano y los contactos con las personas a los que les iba a vender el producto. Bueno, esto lo que empieza a generar de a poco es una suerte de, digamos, de desligamiento con la identificación del producto final. Si bien ellos durante todo el proceso tienen contacto y ven el fruto, digamos, de la fuerza de su trabajo en un objeto final, ya le pertenece al comerciante, no es para ellos. Esto después con lo que tiene que ver con la cooperación en el trabajo, y la pertenencia, digamos, en un trabajo va a tener mucho que ver el modo de producción con cómo se identifica uno con el proceso. No es lo mismo una persona, por ejemplo, hoy en día que tiene un emprendimiento y ve absolutamente paso por paso de todo el producto o servicio que va a brindar, que una persona que se dedica solamente a un área específica de producción. Ahí tienen que empezar a ponerse en juego todos otros factores para que la persona, por ejemplo, en la empresa genere una pertenencia, digamos, o le dé una identidad. Em, bueno, después empezaron a aparecer las manufacturas, digamos, ya pertenecen, digamos, a un proceso de trabajo industrial, pero la diferencia son los objetos y los medios de trabajo, porque las manufacturas lo que empezaron a hacer es cuanto más se segmentan la producción de un producto, mayor es justamente su producción y por lo tanto mayor va a ser la ganancia porque más se produce, entonces más se empieza a vender. Em, la diferencia es que lo que trajo la revolución industrial son todas las máquinas y herramientas de producción que aceleraron muchísimo lo que es el trabajo. Tal vez en las manufacturas eso no estaba, pero sin que se haya dividido tanto el proceso de un trabajo, jamás hubiesen podido existir unas máquinas que se especifiquen en determinada tarea. Por ejemplo, no sé, solamente cortar madera. Entonces, un ejemplo de esto es lo que vamos a ver, creo que está en la siguiente diapositiva. Sí, acá. Esta es la tarea que van a tener que hacer ustedes después. En un proceso de manufactura o en un proceso, bueno, de producción industrial también hay secciones. Por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que es una sección de armar una mesa. ¿Sí? En la primera sección, por ejemplo, en la sección de las patas de la mesa, en el puesto número 1 vos vas a tener una persona que se dedique a cortar eh,
la madera en forma para que después, en el puesto número 2, tenga la forma de una pata, en el puesto número 3 se pueda pulir, en el puesto número 4 le pongan una base de laca. Yo todo esto, chicos, no tengo idea, es el ejemplo, o sea, yo no sé lo que es la laca, pero yo les digo, o sea, lo importante de esto es que se entienda que en las distintas secciones trabajando al mismo tiempo, hace que la mesa se termine muchísimo más rápido y muchísimo mejor, porque cada persona se va a especificar solamente en, por ejemplo, en el puesto número 1 de la sección de patas, cortar madera, es decir, está todo el día cortando madera, para después en el puesto 2 darle forma, pulido, base y demás. El producto final van a ser 4 patas de su sector. Después el producto final va a ser la producción de la mesa. Después lo mismo pasa con la sección de la tabla. Va a haber una persona que corte la madera y después en el puesto número 2 le dan la forma de tabla, pulido, base de laca. Después van a ensamblar todas las partes y después le dan como un toque final de pintura, lustrado y barnizado, ¿sí? Pero todas estas personas, imagínense, por ejemplo, a una persona o un grupo de personas en cada uno de estos puestos de cada una de estas 4 secciones. La mesa se termina muchísimo más rápido que una persona o un grupo de personas tengan que hacer entre todos toda la mesa. Esto básicamente, lo que es la división en partes mínimas de la producción de un objeto, es una de las características fundamentales del proceso de trabajo industrial. O sea, lo dividen en la mayor cantidad de puestos posibles, se agiliza muchísimo el trabajo, hace que las personas no tengan que tener un conocimiento súper general, como tenían los artesanos antes, que conocían específicamente cada secreto en cada instancia de producción de un objeto, sino que ahora directamente se limitan únicamente a producir una parte. Para cortar madera no hace falta que sepas pulir, dar forma, dar base de laca, tampoco que sepas ajustar, acoplar, pasar cera, barniz, o sea, solamente te dedicas a cortar madera y la capacitación de una persona que puedas conseguir para ese puesto va a ser muchísimo más fácil en la hora de comprar una fuerza de trabajo, porque no se necesita un conocimiento súper profundo para poder hacer esa actividad. Sin menospreciar a la gente que corta madera, digamos, o sea, solamente te dedicas a eso y nada más. Entonces, bueno, la división en partes mínimas es una de las características del proceso de industrialización del trabajo. Y la diferencia entre las manufacturas y el proceso de la industrialización es que al dividir en estas partes mínimas es mucho más fácil crear una máquina que pueda cortar madera y que por lo tanto facilite el trabajo de la persona que ahora, en vez de ella cortar madera, supervisa a la máquina que corta la madera, a tener una máquina, por ejemplo, que pueda cortar, dar forma, pulir, base, o sea, todo es una máquina sola. No sé si existe en ese momento, tal vez era más difícil de crear, pero tampoco sería muy eficiente, ni tampoco efectivo, porque digamos, se necesita más tiempo y específicamente que se especialice y se haga bien cada tarea. Bueno, hablando un poco de lo que era la esclavitud, que veníamos hablando a la revolución industrial, la industrialización, em, para que exista el capitalismo tal y como lo conocemos, primero tiene que existir el capitalista, es decir, la persona que tenga el poder, la cantidad de plata o de dinero para poder comprar todos los objetos, los materiales, para tener medios de producción, para que se pueda generar una producción justamente que sea industrial. Después, la fuerza de trabajo tiene que ser libre. Los esclavos, lo que pasaba en el periodo de la esclavitud, era que había muchísimas más demandas por parte del medio, pero al tener, digamos, pocas personas el control sobre los esclavos, no permitía que haya una fuerza de trabajo libre. Entonces, al no permitir que haya una fuerza de trabajo libre, uno no podía contratar y pagarle a otra persona para que haga un trabajo. Entonces, a eso se refería Pablo cuando hablaba sobre que era necesario, digamos, que desaparezca en cierta medida la esclavitud tal y como la conocemos. Después Nefa, en el texto, según uno va al texto,
hace una diferencia entre lo que es la esclavitud y el capitalismo, porque sin embargo nosotros seguimos trabajando bajo las órdenes y las demandas de otra persona que es asimétrica a mí. A ustedes, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál podría ser o cuáles pueden ser las diferencias entre la esclavitud y el capitalismo? Lo que Que es sea. voluntario, por ejemplo, si hay un contrato y se supone que es como voluntario. Uno elige ir a trabajar. Bueno, ahí Tiene que ser vos estás a la vez tiene que satisfacer hablando, la necesidad básica. O sea, es medio- claro, ahí estás hablando de las nuevas relaciones salariales, que es una de las condiciones justamente para que se dé el capitalismo industrial. Pero yo pregunto, ¿no? ¿No es necesario que nosotros tengamos que trabajar sí o sí por cómo está compuesto Claro, la sociedad hoy en día? Porque está completamente conformada por el capitalismo. O sea, ¿tenemos escapatoria? Decía No, no se Galeano podría que la nueva subsistir como sociedad de antes, en la consumo época donde permitía elegir la solamente se salsa con que cortaba el se palo hacía. y... Uy, perdón, estoy pisando a mi compañero con el comentario. No, 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 que escuchá, yo decía, Eduardo Galeano decía que el sistema capitalista te permite elegir la salsa con que serás comido. O sea, no podés elegir no ir a trabajar libremente, porque si no, no comés. La gran mayoría de la gente no es clase media. Mucha gente en Argentina habla de la clase media, clase media. Si el mes que viene vos no vas a trabajar y no cobrás, y no tenés para vivir, no sos clase media, sos clase trabajadora. La clase media tiene algunos medios de producción que le permiten prescindir de su presencia y sin embargo tener una tasa de ganancia que le permitiría subsistir igual. Eso es clase media. Si vos no trabajás un mes, por más que vivas holgadamente, seas el CEO de una empresa, si vos no laburás un mes y no cobrás lo suficiente para poder mantenerte, sos empleado, sos clase trabajadora. No podés elegir libremente no ir a trabajar. Lo que pasa es que cuando tenemos que ir a ganarnos el pan en otra competencia, nos esforzamos y hacemos optimizar la fuerza de trabajo, mucho más que si fuéramos esclavos y tenemos las libertades coartadas y al mismo tiempo la comida asegurada. No puedes laburar lo menos posible. Si vos no te cambian nada, no tenés que competir con nadie por el trabajo. En cambio, por un salario, uno tiene que rendir a ritmo intenso para poder merecer seguir en esa condición laboral de venta de nuestra fuerza de trabajo, o si no, te quedas en la calle. Entonces, el límite entre la esclavitud y los nuevos sistemas a quién le conviene el capitalismo son bastante más difusos de lo que parecen. A eso apunta la ahí pregunta. parece el capitalismo peor que la esclavitud, en ese sentido. La esclavitud era muy mala, no había ningún tipo de posibilidad de desarrollo, ninguna habilidad de destreza que te sirviera a vos, solo el amo. En el capitalismo hay otras funciones que sí te permiten, hay más opciones. Igual tampoco vamos a idealizar, no es que hay un bueno y un malo, ¿no? Es lo que es entre el sistema esclavo y el capitalismo, me quedo con el capitalismo, pero podría haber cosas mejores también. Entonces, hay que analizar de forma crítica todos estos factores y ver cómo inciden en la psique de los sujetos que participan en este sistema capitalista. También no hay una diferencia en las condiciones, me imagino. Te No es lo escucho mismo medio estar en una... cortado, Lautaro. No sé si tenés lejos el micrófono. No, ahí se me escucha bien. Ahí se escucha mejor, sí. No, que me imagino que hay una diferencia en las condiciones de trabajo de lo que es Claro, en el sistema de esclavitud que en el sistema capitalista. Si se cumple, totalmente. bueno, obvio que en el sistema capitalista hay condiciones de trabajo que no son favorables, pero serían Pero que ¿cómo por lo que no hacemos están para en contra. competir con los productos que vienen hechos con un capital variable de esclavo? Por ejemplo, las grandes producciones chinas. Nosotros compremos productos que nos encantan. Yo compré un Samsung, que es divino. Está hecho con mano de una esclava, no hay forma de producirlo en Argentina con ese costo. Apple es muy lindo los iPhones, lo hacen en Taiwán. La ingeniería la harán en Europa o en Estados Unidos, pero la fabricación la hacen en Taiwán. Bayer tiene las mayores empresas de producción de químicos y de remedios. China produce el 70% de los celulares del mundo. Por algo es, porque en esta globalización encontraron que la mano de obra tercerizada del tercer mundo era mucho más barata, se puede producir, y no se puede competir con los salarios que piden en los sindicatos dentro de las áreas este,
Los países desarrollados que tienen otras condiciones para los trabajadores. Entonces, la esclavitud de China, o de India, o de Taiwán, nos afecta al sistema productivo competitivo nuestro. ¿Recuerdan la batalla de la Vuelta Obligado, 20 de noviembre, que se festeja en Argentina, la batalla por la independencia, por la cual San Martín le da el sable corvo, su famoso sable corvo a Rosas por la defensa? La batalla de la Vuelta Obligado fue una batalla naval que se hizo con una fuerza anglo-francesa extremadamente superior a nosotros, y que le pusimos unas cadenas para tratar de frenar su ingreso en el Río de la Plata. No fue una batalla de conquista, no vinieron a conquistarnos, no eran las invasiones inglesas. ¿A qué fue esa batalla? Habían 200 barcos con productos industrializados en Inglaterra y en Francia que querían ser vendidos en el Río de la Plata. Rosas, sabiendo que no podía competir con un pocho hecho en Manchester, que el precio era muchísimo más barato y mejor la calidad que los hechos en Argentina, no quería dejar pasar a que nos coman el mercado. La batalla fue por el comercio. La batalla la perdemos, por supuesto, pero bastante ajustado. La defensa argentina fue muy, muy fuerte. En Europa hay publicaciones que todavía se pueden conseguir acerca de la heroica defensa en Argentina, de la Confederación Argentina en esa época, contra las fuerzas inglesas y francesas. Tanto es así, tan buena es la defensa, que los ingleses y los franceses fracasan en su misión comercial. El interior se niega a comprar los productos. Van y vienen con los barcos casi llenos, venden casi nada. Fracasa la misión, vencen lo militar, pero no logran, esa defensa logra que la gente no les quiera comprar, le hacen un boicot. Entonces no vuelven. Todo eso no fue una batalla por intereses, por derechos de libre comercio. No encontraron armas atómicas o químicas acá como si fuera Irak. Pero la excusa era la misma, era económica. Creo que a esta altura todo el mundo entendemos que la guerra en Irak y en Afganistán no tenía que ver con la libertad del Occidente en pos de las garantías de derechos humanos en el Medio Oriente, sino que en el Medio Oriente petróleo. Porque los derechos humanos son violados todos los días en Ruanda y no veo muchas misiones de intervención para proteger los derechos humanos de los africanos, porque no tienen petróleo. ¿Conocen la historia de la guerra del Chaco? No, no, no. La guerra del Chaco es una guerra que se produjo entre Bolivia y Paraguay, década del 60 creo. Sí, Bolivia tenía cuando un ejército Paraguay, importante, tenía aviones, tenía un buen ejército muy superior a Paraguay y pierde igual. La guerra entre Paraguay y Bolivia estuvo motivado de un lado por Shell y de otro lado por la Standard Oil, dos empresas petroleras rivales que tenían presencia hegemónica en cada uno de los países, no me acuerdo cuál en cada lado. Me parece que Shell está del lado de Paraguay, pero no estoy seguro, no recuerdo bien ahora, tendría que buscarlo de nuevo en las fuentes, por las reservas de petróleo que se encontraron en la frontera. Tenemos un premio Nobel, creo que nuestro premio Nobel argentino, por, fue por Premio Nobel de la Paz, por intervención en el Tratado de Paz de firma de esta guerra. Tengo que buscar, no me acuerdo ahora el nombre. Eres Esquivel. Pero no, es uno anterior. Ah, ok. fíjense que estamos hablando de que los motivos de guerra son sistemas productivos, de explotación económica. Y por esas guerras se definen territorios, se definen libertad de un pueblo. Vamos a hablar de la guerra de la Triple Alianza. Galeano lo llama la guerra de la Triple Infamia, que fue motivada por Inglaterra, forzaron a Argentina y a Brasil, y nosotros presionamos a Uruguay para que entre la fuerza, en guerra contra el único país industrializado de América Latina, que era Paraguay. Cerca de un 70% de la población masculina fue masacrada en esa guerra, de Paraguay. Tuvieron déficit de hombres durante sus generaciones. Era competencia para la producción externa, para la venta. Toda la independencia de América Latina está basada en eso. ¿Sabían eso ustedes también?
Inglaterra era la potencia industrial desarrollada de la época postindustrial y tenía que vender los productos. América Latina, así como los talleres artesanos, no estaban interesados y motivados en aumentar la cantidad de producción. Estaban bien como estaban. Pero querían los comerciantes dueños del dinero tener más productos para vender. Pasa para atrás, por favor, el power, Vicky. Dale. Quiero mostrarlo. ¿Acá o acá? Ahí, de nuevo. Acá. ¿Ven este lugar donde dicen producto manufacturero? Las manufacturas. De la producción artesanal a la manufactura hay un paso, que es el que, como bien dijo Vicky, el comerciante empieza a invertir guita. ¿Qué comerciante es el que tiene guita y empieza a invertir y hacer estos trabajos a domicilio de los talleres? El que tenía un excedente de dinero de comercio, estamos hablando fin de Renacimiento, los Borgia, los Medici, aquellos mecenas de los pintores antiguos, que tenían producto de comercio, excedente de dinero, ¿de dónde? De la venta con Oriente. Después acá vendría la búsqueda de llegar a China para convertir las ventas, y Colón se estrelló con América de casualidad. Pero el producto de la venta con Oriente generaba un excedente de dinero a través del comercio. Ese comercio, el comerciante quiere venderle más, pero en vez de comprar las 50 mesas que le produce el artesano, quiere comprar 100. El artesano dice, yo hago 50 por mes, ¿querés 100? Ven en 2 meses. No le interesa intensificar su fuerza de trabajo y la productividad. Vive bien con lo que está y con los derechos que tiene. Los gremios comercian los gremios son los conjuntos de maestros de talleres, ¿no? Ponen de acuerdo los precios, los tiempos de producción, la calidad de cada mesa, a qué precio se vende. Pero quería tener mucho más productos para comercializar el comerciante. Por eso invierte en su propio taller, en su propia mano de obra, en sus propias herramientas, y convence por un incentivo a que los oficiales que veían que en toda su vida no iban a llegar a maestros, porque tenían que esperar que se muera un maestro, todos los oficiales, y competir a quién heredaba el puesto, se van a trabajar, hacen esta tarea a domicilio. Aparte de trabajar en el taller, a escondidas van a trabajar al nuevo taller que le fundan los comerciantes. Y estos comerciantes, ahí dueño del taller, dueño de la materia prima, de los productos, ahí sí ya puede ver cómo producen. Ahí sí ya puede organizar, como bien contó en el Power y nos contó Vicky, en secciones y organiza la fuerza de trabajo, ¿sí? Que ahí ve que es improductiva, como lo estaban utilizando los artesanos, ahí se pone a trabajar. ¿Y qué hace el manufactura? Lo bien lo dijo Victoria. Ya que pone la guita, pone el local, pone la materia prima, se queda con todo el producto. Y en vez que la ganancia de ese taller, de esta fábrica, podemos decir, ya podemos utilizar la palabra fábrica, ya es una fábrica, en vez que la ganancia quede para los miembros productivos y se divida según el nivel de especialidad, el aprendiz ganaba menos que un oficial y menos también, más ganaba el maestro, ahora todos cobran por una plata mínima, que es el salario. Ese es el antecesor del salario. El dueño de la fábrica, de esta pequeña fábrica de comerciantes, paga un salario, lo menos que pueda, por estos sujetos que trabajan. Y a él le conviene que estos sujetos no sean aprendices de artesanos que quieren aprender todo el circuito, que agarran la pata, la hacen, las 4 patas, después cambia de herramienta, hace otro puesto, hace la tabla, después deja eso, va a hacer otra cosa, se toma un mate. Él quiere que el tipo esté solamente trabajando todo el día haciendo patas y otro solamente haciendo otra cosa. No le interesa una carrera de ascensión social como era la artesanía de la Edad Media. En este momento, que es ya Renacimiento, quiere que sean sujetos que todo el tiempo estén reproduciendo de forma continua, a ritmo intenso, la misma tarea. Y por ese tiempo que está trabajando todo el día la misma tarea, le paga un salario. O sea, por ese tiempo de fuerza productiva, le paga lo mínimo posible para que vuelva mañana. Acá entramos a la fábrica moderna. Y estos sistemas productivos empiezan a ser más rentables. Generan más ganancias, que se vuelve a invertir. De a poco, como bien dijo Vicky, empiezan a aparecer, bien estamos en la época del Renacimiento, Galileo, las nuevas ideas del hombre, las nuevas investigaciones científicas, la química, empiezan a transformar también las técnicas y las herramientas de producción, poco a poco. Pero la fuerza de trabajo sigue siendo la del hombre. Los pequeños desarrollos que ¿vieron esos telares que se movían con el pie, con una manivela, con una lanzadera? Que eran un montón de hilos y pasaba una lanzadera de un lado al otro. Antiguas, aún las primeras se movían a mano, algunas todavía quedan que se mueven a pie con un pedal.
son máquinas rudimentarias, pero a fuerza de trabajo. Y las máquinas grandes, que podían usar fuerza de trabajo más allá de la fuerza de trabajo del hombre, eran los molinos, por ejemplo. ¿Vieron los molinos de Quijote? No era una forma de decorar el paisaje en el fondo. Esas aspas enormes movían dentro del molino unas piedras redondas sobre otra piedra que rozaban y ahí ponían el grano. Y ahí, con ese rozamiento, cuando movía el viento el aspa, la piedra con mucha fuerza iba moliendo la harina. A unos molinos antiguos aprovechaban el curso de un río. No que había unos molinos al lado de un río, desviaban un poquito al río y el agua movía las aspas. Y en algunos casos un buey iba girando, y, pero todo era bastante provisorio. Todavía acá vemos que en el campo, vamos muchachos, ¿no vieron los molinos para sacar agua? El molino de viento con el tanquecito de agua que bombea con el viento y va recogiendo el agua del pozo. Eso es aprovechar el viento y la naturaleza para aprovechar la fuerza para poder extraer recursos. En vez de tener una persona que tenga que tirar un balde de agua y sacar un aljibe, hay una máquina que bombea con el viento. Pero hasta ahora todo caprichoso y producto del viento y la naturaleza. La fuerza de trabajo sigue siendo una persona que está motivada o organizada de una forma o de otra y pone su fuerza de trabajo humana. Pero ahora ya se le paga por un salario lo mínimo posible, dividido el trabajo en un sistema de manufactura. ¿Vamos hasta acá? Profe, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Cuando estaba la producción agrícola y comienza la revolución industrial, hubo un éxodo del campo a la ciudad, donde había hacinamiento, donde trabajaban 12 a 16 horas diarias, donde trabajaban mujeres, niños, los niños entraban a las minas a sacar el carbón para las máquinas a vapor, o sea, todo el grupo familiar trabajaba por un pequeño sueldo, vivían en malas condiciones, hacinados, y bueno, esto ayudó al avance de la revolución industrial. Eso Exactamente. El punto máximo de este desarrollo manufacturero termina siendo un éxodo, un cambio demográfico de la sociedad. La gente del campo pasa a trabajar en estas pequeñas fábricas que requieren cada vez más mano de obra, ¿sí? Que no hay derecho social. Por ejemplo, para producir, tenía este sistema bueno que podía controlar la producción. Si vos producías 50 mesas y tenías que producir 200, duplicabas las secciones que tenías, exactamente igual, puesto igual, ponías gente casi sin capacitación, la entrenabas en tareas simples y la hacían, y vos duplicaste y tenés 100 por mes. Así sencillo, ya sé cómo controlar la producción. Y si tenés de repente vendiste menos, echás a 50 este mes, y listo. No había derechos sociales, ni protección, ni sindicatos. Entonces la gente estaba a las puertas de la fábrica esperando si le daban un trabajo o no, si podían comerse eso o no. Había muchos abusos también, hay películas que se puede ver esto. Las mujeres eran abusadas totalmente para no perder el trabajo por el explotador que estaba en el turno. Los niños eran utilizados como mano de obra también. No había ninguna protección. Y esto estalla, empieza a funcionar con, bien dijiste Claudia, la primera revolución industrial ocurre en un contexto particular, en un país particular, de mucho desarrollo científico y más liberal en sus ideas políticas, que es en Inglaterra, con la entrada de la máquina de vapor. Hay un video para que puedan ver, que después le voy a pasar el link también para que lo puedan ver para la próxima clase, se lo voy a pasar, que es acerca de la revolución industrial, que este hace un reconto de esta evolución que ha explicado muy bien Victoria, y va a llegar a ver un poco lo que influye la máquina de vapor. Reemplazando esa fuerza de trabajo caprichosa del viento, del agua, del buey, por una máquina constante, aplicada, ordenada, previsible. La máquina de vapor de James Watt es una revolución en el sistema productivo y establece el nacimiento de las naciones desarrolladas. Al principio Inglaterra. Y tiene condiciones particulares, por ejemplo, religiosas. Es anglicano. Y eso tiene una gran influencia en esto. Tiene como anglicanismo país liberal, ya no católico, tiene una sociedad de ciencia que no tiene Europa, la Royal Society. Newton fue miembro famoso de la Royal Society, la Sociedad de Ciencias. Esos grupos son los que desarrollan los avances técnicos y productivos de la propiedad industrial. Los que desarrollan, por ejemplo, un carro a vapor que lleve el carbón de una mina hacia otro lugar. Después se va a llamar eso ferrocarril. Todo esto se produce
gracias a la revolución industrial científica. Entonces, vamos a ver, les voy a pasar ese video para que lo puedan cotejar, pero esto va a ser parte de donde vamos a partir la clase que viene. Llegamos hasta acá en esto un poco más, pero la idea es llegar hasta esta evolución productiva y ver cómo las sociedades que se han conformado, como bien dijiste, Claudia, cambio demográfico, cambio de necesidad de gente, la revolución industrial va a ser cambios de inmigración. No va a alcanzar con la gente del campo que vaya a la ciudad. Vamos a tener que traer extranjeros que van a vivir hacinados en pequeñas casas con muy mal sueldo para poder sobrevivir. Una caricatura de eso, Charlie y la fábrica de chocolate. La familia de Charlie, ahí tiene una caricatura de la época industrial, súper contaminada, y casas hacinadas alrededor de las fábricas, gente viviendo familias enteras por muy poca moneda, por muy poca plata. Barton hace una caricatura en esa película. Fíjense cómo se organizan, cómo son las expectativas, la calidad de vida. Las clases sociales se organizan a través del sistema productivo, siempre, en toda la época de la humanidad, desde la formación de las tribus más primigenias. Y siempre hay una organización del trabajo y nos establece relaciones, formas de comunicación, ética, cultura, cómo nos vamos a divertir, si está bien o mal las costumbres. No es que las costumbres determinan lo que está bien o mal, determinan cómo vamos a comportarnos. El sistema productivo se impone y a partir de ahí construimos todo lo demás que es la socialización. Les recuerdo el texto de Bergman y Luckmann, la construcción social de la realidad. La realidad se construye socialmente con un otro, compartiendo actividades. ¿Y cuál es la actividad que compartimos en la cultura? Marx nos va a decir, como marcó muy bien Victoria, que la actividad que se comparte por hegemonía, por excelencia siempre en todos los sistemas productivos, le responde Marx a Hegel, es el trabajo. Vamos a cortar acá un segundito y nos volvemos a conectar. Y en unos minutos más terminamos la clase, ¿sí? Nos conectamos ya enseguida.